corazón del Señor. No había algo que pudiera vincularnos para ser enredado, ¿sí? Podía tirarle los anzuelos que fuera, ¿sí? Y presentarle la tentación que se le ocurra, con la carnada que sea. Resbalaba en la vida del Señor todo intento de Satanás. Pero a nosotros nos dice que para no enredarnos en este mundo tenemos que guardar nuestro corazón, porque es ahí donde el mundo quiere hacer pie, dentro de nosotros. Y está en nosotros el cerrarle las puertas a este mundo. Este mundo puede contaminar nuestro corazón. ¿Qué más puede contaminar tu corazón? Pues la carne, dice la palabra de Dios, que no es lo de afuera muchas veces lo que contamina al hombre, ¿no? Que puede haber mucha podredumbre, pero no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro. Y ahí está haciendo referencia a ¿qué? A la carne. Si de mi vida fluye amargura, ¿quién es culpable? ¿El que me traicionó? ¿El que me hirió? ¿Aquel que me ha rechazado? ¿Él es el culpable? ¿O soy yo que decidí maquinar con el daño que me hicieron y amargarme día tras día sin siquiera pegar un ojo en la noche? Soy el responsable de amargarme. Y cuando yo me amargué, ¿qué vida tengo? La de un amargado. Y los que están cerca mío, pobrecito, van a escuchar mis palabras, van a ver mis gestos, van a ver que el ambiente alrededor mío es amargura, y de alguna forma también voy a contaminar a los que están cerca. Las raíces de amargura contaminan a muchos, dice la palabra de Dios. Pero la amargura surge de mi corazón. De mi corazón puede fluir la vida optimista, gozosa, feliz, o puede fluir de mí un andar amargado, triste, resentido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El Señor nos hace responsables a nosotros. Por ahí la avaricia me enredó, ¿sí? Una tentación de cualquier tipo, con algún vicio, todo eso, pero fluyendo de mi corazón, que hizo compromiso, hizo un pacto, y terminé enredado fundamentalmente por no cuidar mi corazón. Quiero hablarles de esto ahora. Les dije que el mundo quiere contaminar mi corazón, que yo mismo puedo ser responsable amargándome o con distintos tipos de emociones que permito que me asalten y que llenen mi alma maquinando. Pero hoy quiero hablarles acerca de cómo es que Satanás quiere contaminar también mi corazón. ¿Usted sabía que Satanás quiere contaminar su corazón? Es la forma de enredarte que tiene. Satanás no quiere que lleguemos a la meta, quiere robarle a Dios. ¿Cuáles son los planes del diablo? Matar, robar y destruir. Entonces su objetivo principal es tu corazón. ¿Para qué va a planificar una gran estrategia si amargándote a vos, si trayéndote pensamientos cizañosos para que estés masticando alguna mala emoción todo el tiempo? Con eso ya te quita del propósito de Dios. Entonces el objetivo de Satanás es también contaminar nuestro corazón. Mire, este pasaje de Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es como que dentro de nosotros se produce una fuente que da vida o da muerte. Sí, dentro de nosotros está la vida y la muerte, que después fluye a través de palabras, ¿no? Y yo pensaba en este ejemplo, suponiendo que hay una quinta, un terreno, y del terreno surgen aguas que alimentan árboles, aguas que dan vida a las plantas, aguas que, bueno, al ganado. Todo en esa quinta o en esa finca está robusto, está lleno de vida, porque hay una fuente pura. Pero si la fuente se contamina y empieza a surgir agua que lastima, que daña, agua que contiene veneno, ¿qué sobrevive? ¿Sí? Hay un periodista sanjuanino que tiene siempre el mismo eslogan en su radio: el agua vale, ¿ustedes lo escuchan? El agua vale más que el oro. Yo digo que tiene razón. Si nosotros contaminamos el agua, no hay vida, vale más que el oro. Y en el ejemplo que les estoy dando,
si la fuente es nuestro corazón y nuestro corazón se contamina, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras relaciones, todo lo que tiene que ver con nuestro andar, va a estar contaminado según lo que yo tengo en mi corazón. Por eso es que Satanás y este mundo, ¿qué pretenden contaminar? Nuestro corazón. Y el Señor dice, vigílalo, sos el único responsable. Y usted puede decir, no, yo tengo malos recuerdos, me trataron mal y entonces soy una persona triste por culpa de mi familia. A mí me hicieron trampas, a mí me lastimaron mucho. En fin, cualquiera sea tu historia, vos tirás la pelota hacia afuera y decís, es culpa de la historia que viví. Pero no es lo que Dios dice. Dios dice, vos tenés que cuidar tu corazón. ¿Acaso no conocen ejemplos en la palabra de Dios, personas que fueron maltratadas y cuidaron su corazón? Y Dios los usó y los llevó hasta el último, teniendo una carrera exitosa y llegando al fin con mucho fruto. Lean la vida de José. ¿Y por qué no a Jesús? Menospreciado él, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue molido por nuestros pecados y con un corazón totalmente limpio en el cual Satanás no tenía ninguna oportunidad, gritó desde la cruz, ¡perdónalos! Y ese es nuestro ejemplo, ¿o no? Ejemplo les he dado, como yo hice. Hayan ustedes el mismo sentir. Yo soy el responsable de que mi corazón esté en buena forma y limpio delante de Dios. Ahora, yo quiero mostrarles un pasaje donde el corazón de un hombre fue contaminado y el Señor lo señala a través de uno de los apóstoles, pero para que veamos hasta dónde el Espíritu Santo puede ver el inicio de la contaminación de un corazón. Cuando uno es infiel en el matrimonio, ¿hay alguno aquí? No. Qué picante que se ha venido la pregunta. ¿Cuándo comenzaste a ser infiel? Y no, yo la engañé a mi esposa en el año qué sé yo cuánto, cuando se me dio esta oportunidad, y yo diría que mucho antes. Porque ¿qué dice el Señor? Cuando miraste a una mujer para codiciarla, ya empezaste con el adulterio hasta que se consumó. Y ese bichito que empezó a picar, o ese ratoncito que empezó a caminar ahí, ¿quién lo puso? Bueno, fue Satanás. Pero dice la palabra de Dios, haciendo pie en mi concupiscencia, porque no cuidé mi corazón. ¿De qué forma se cuida el corazón? Eso vamos a ver hoy. Pero les quería mostrar el ejemplo de un hombre que fue contaminado por la codicia junto con su esposa en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer esta historia que parece tan extraña, ¿no? Pero veamos a Dios y hagamos la pregunta que el Señor hace en su palabra a nuestro corazón. Usted se suele hacer preguntas. A veces es el Espíritu Santo. ¿Sabe que a veces el Espíritu Santo te va a decir, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás conversando? ¿Sabe quién es ese? El Espíritu Santo. Cuando estamos mal parados y hay algo que a nuestra conciencia no le cayó bien, es probable que escuchemos una pregunta y es el Espíritu Santo. Acá hay el Espíritu Santo haciendo una pregunta que también yo la he recibido de parte del Espíritu Santo. Yo quiero que la reciba usted también ahora. Dice, cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad, un terreno, y sustrajo. ¿Qué es sustraer? Es robar, ¿eh? ¿Está bien? Sustrajo. ¿Por qué sustrajo si era su heredad? Porque ya había un convenio, un acuerdo con la iglesia. La iglesia era perseguida y convinieron, hicieron un pacto delante de Dios. Vamos a vender todo. Todos los que estamos aquí vamos a vender todo lo que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer con el dinero? Lo vamos a traer aquí a los apóstoles. ¿Para qué? Para que se distribuya de acuerdo a la necesidad de cada uno. Ese corazón desinteresado y generoso permeó el ambiente de la iglesia primitiva. Y todos estuvieron de acuerdo y dijeron, sí, Señor, nos sometemos a esto. Todo es tuyo y todo es de mis hermanos. Y el pasaje anterior, el título anterior dice, tenían todas las cosas en común. Pero este hombre, después que vendió, dijo con su esposa, che, que no se
que no se enteren cuánto fue que vendimos el terreno, le digamos que fue en 20 y guardemos 30 porque a lo mejor lo vendieron en 50, un ejemplo que les doy, sustrajo. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Quiere preguntarle al que está al lado suyo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y el otro te miró raro, el hermano que está al lado te miró raro y dice: no, a mí Satanás, no, yo no lo he escuchado. Yo no he hecho nunca negocio con Satanás. Él no tiene nada en mí. Y yo le quiero decir que a mí el Señor me preguntó cuando yo estaba enredado en las noticias y cuando yo estaba enredado en la adquisición de un vehículo y también en cuestiones cotidianas que tomaban mi mente, porque hasta soy físico-culturista, no sé si les he contado. Hago fierros y estoy pensando a qué gimnasio ir, porque ¿cuántas cosas no atrapan tu mente que son cotidianas y comunes? ¿Sí? Les hablo siempre del deporte, ¿no? Y qué lindo cuando las Olimpiadas, y qué lindo cuando el Mundial, o cuando hay un partido, lo que sea. Yo escucho al Señor que me dice así: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Después está el caso particular de Ananías, que fue una cuestión de avaricia. Lo de él fue avaricia, apego al dinero. Pero yo quiero preguntarte: ¿cómo fue que Satanás trabajó en el corazón de un hombre descuidado? Porque, como decíamos recién, sobre toda cosa guardada, ¿qué hizo Ananías? Entregó su corazón. ¿Y qué hizo Satanás? Llenó su corazón de avaricia. ¿Qué dice el Señor, mi hermano? Velad, velad, porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente, de alguna forma queriéndote devorar. Y lo que va a hacer es trabajar dentro de tu corazón de la manera en que menos te lo imagines y de la manera que él conoce por ahí más conveniente. A uno con la avaricia, al otro con la lujuria, al otro con los vicios, al otro con cosas que parecen tan nobles. Y con eso enreda tu vida. Y por ahí uno dice: ¿qué tiene de malo? No, y hay cosas que no son malas, pero estás enredado. ¿Quién te enredó? A este lo enredó Satanás. Y ese adversario que el Señor advierte, ya está enjaulado. ¿Ustedes creen que existe Satanás? ¿Quién sabe que existe Satanás? A ver. Y le pregunto: ¿quién es más real? ¿El chupacabras o Satanás? El diablo existe. Porque por ahí cree uno que es fantasía, ¿sí? Yo vi una película de Drácula y el otro día, qué sé yo, el Freddy Krueger, ¿cómo es? Ese que sale con las uñas largas así. Y sí creo que existe el mal, porque he visto que sí me da esa sensación de que hay algo oscuro por ahí. Mire, es Jesús hablando de una persona que está enemistada con Dios y que busca destruir todo lo que tiene algo que ver con Dios. Le pregunto: ¿usted tiene algo que ver con Dios? ¿Usted es hijo de Dios? Vele y ore, porque Satanás busca llenar su corazón, como lo hizo con Ananías y con Zafira, conociendo sus tendencias. Si a usted le va bien por este lado y Satanás sabe que eso lo apasiona, por ese lado le va a ir y va a tratar de llenar su corazón. ¿Para qué? Para terminar enredado. Cuando yo leo este pasaje, pienso en mí. Yo no soy un empresario al que le gusta acumular dinero, pero sí tengo debilidades. ¿Y usted? Y tiene las cosas con las cuales Satanás lo enreda. Ya sabe. Ahora no es la pregunta: ¿para qué Satanás llena tu corazón? Porque sabemos que los propósitos de Satanás son matar, robar y destruir. Ya sabemos para qué. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Cómo que ocurrió esto? Te descuidaste. Y yo te dije: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿A dónde fueron tus ojos? ¿A dónde fueron tus oídos? ¿A dónde fueron tus pensamientos? Porque ahí está trabajando Satanás. Dice: velad y orad. Tu adversario, el diablo, está tratando de destruir tu vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Sembrando en el campo que le pertenece a Dios. El campo preparado para la buena semilla también será campo oportuno
para sembrar cizaña. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que nuestro enemigo viene a sembrar cizaña en nuestro corazón. Si el campo es el corazón, porque dice, ahí es donde están las ansiedades y hay que sacarlas como si fueran piedras o espinas, ¿sí? Ahí están los temores, hay que quitarlo como si fueran piedras para que haya buen fruto en tu terreno, que es tu corazón. Y la otra parábola dice, tu enemigo vino y sembró cizaña. Satanás está buscando tu corazón y con una semillita de un pensamiento, de una tentación, intenta llenarlo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Y yo me voy a mirar ahora otro ejemplo y veamos cómo es que lo hace. Mire, con alguien que pertenece a la familia de Dios, porque Ananías y Zafira no eran de esos empresarios de la noche, gente que anda media perdida, eran gente de la iglesia. Yo les voy a mostrar otro hermano muy cercano a Jesús. Mateo capítulo 26. Acá hay otro que fue lleno por Satanás. ¿Y cómo fue que se descuidó? Vamos a estudiarlo un poquito. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez se identificó con Judas? No, me va a decir. A mí más bien compárenme con Juan el amado. Yo puedo parecerme a Pedro porque el Señor a mí me ha puesto responsabilidades y mucha confianza. Nunca miró a Judas como que usted tenía algo de él, ¿no? Yo sí, ¿sabe? Yo sí suelo mirar, y cuando veo actitudes y palabras y menciones a Judas, digo, Señor, ayúdame, porque escuché que dijiste, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Yo no quiero quedar descalificado y voy a estar muy atento a no caer como Judas cayó. ¿Por qué? Porque como Ananías y Zafira, Judas permitió que su corazón fuera lleno del susurro de su enemigo, que sembró cizaña y cizaña y cizaña. O Judas fue perverso desde que el Señor lo llamó. ¿Judas tenía la traición desde que el Señor lo llamó? Pregunto, yo no creo. Estaba escrito que alguien iba a traicionarlo, pero este hombre quiso seguir a Jesús. Yo no digo que andaba buscando oportunidad de traicionarlo, pero dice el versículo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? ¿Qué me quieren dar? Y yo os lo entregaré. En el capítulo 13 de Juan, dice el apóstol Juan que Judas hizo un comentario en un momento, ¿no? Un momento, en este mismo momento hizo un comentario Judas. Y también el apóstol Juan, ya les voy a mostrar cuál es ese comentario. El apóstol Juan dice, como Satanás ya había puesto en el corazón de Judas que entregue a Jesús, entonces lo hizo. Mientras cenaban, y usted puede imaginar la última cena del Señor con sus 12 allí. Jesús les está lavando los pies, les está hablando del propósito de su vida y de su muerte, les está mostrando el pan, les está mostrando el vino y le está diciendo, esta es mi vida, por ustedes la estoy dando. Y dice la palabra de Dios que Satanás ya tenía en ese momento su corazón lleno por Satanás. Como Satanás ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Mientras ocurría todo esto y el Señor amaba a los suyos, dice, los amó hasta el fin, ya estaba el corazón de Judas tomado, ¿sí? Y fue a los principales sacerdotes y convino con ellos, dice, le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Después de este arreglo, después de esta conversación con Satanás, después de este acuerdo con las tinieblas, comenzó a buscar oportunidad para entregar al Señor, y el Señor vino y le lavó los pies. Y el Señor vino y le sirvió el pan y le entregó la copa de vino, le dijo el propósito de su sangre, y él, con el corazón lleno, ¿qué podía recibir? Ya estaba lleno de Satanás. Como que ya el incendio en su corazón se había producido y no había nada vivo
como para que la palabra de Dios tuviese oportunidad de germinar otra vez. Mire qué peligro, ¿no? Que Satanás pueda llenar tu corazón. En los dos casos es lo mismo. Avaricia. ¿Qué me querés dar y yo te lo entrego? Pero hay una palabra que yo quiero resaltar acá. Una sola palabrita. En este versículo 14 que hemos leído, ¿cuál es la primera palabra en su Biblia? La primera en mi Biblia es entonces. Entonces se fue corriendo a entregar a Jesús. Y cuando yo leo entonces en la palabra de Dios, ¿qué hago? Mirar lo que pasó antes. Un poquito antes, ¿qué había ocurrido? Esta mujer entregó todo lo que era su sustento del año en un frasco de perfume de altísimo precio sobre la cabeza de Jesús. Y dice que Judas se enojó muchísimo y dijo: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Podríamos tener una buena moneda vendiendo este perfume. ¿Por qué no lo ofrendaste para que lo vendiéramos y con todo lo que conseguíamos de ese dinero podíamos ayudar a los pobres? Pero dice el apóstol Juan que no era que cuidaba a los pobres, sino que él manejaba la bolsa. Era el tesorero y sustraía de ahí. Entonces se enojó mucho cuando la mujer derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús, y entonces se fue enojado. Mira hasta dónde llegó la contaminación de su corazón, a entregar a Jesús. ¿Qué había hecho Satanás en el corazón de este hombre? ¿Cómo hizo pie? Pues por el amor al dinero. Era ese apego a lo temporal, terrenal, ¿sí?, tan limitado de las riquezas, a las vanidades de este mundo. Porque fueron 30 piezas de plata. ¿Qué hizo con ellas? ¿Usted sabe qué hizo con las 30 piezas? Y si fueran 300 piezas, ¿cuántas vidas podés vivir para disfrutar de la millonada que puedas ganar? Necio, dice el Señor. ¿Y tu alma? ¿De quién será? ¿De quién fue el alma de este hombre? Pues de Satanás, que pudo llenarla. Pero cuando yo leo entonces, ¿sabe qué hago? Voy a leer qué fue lo que puso tan mal a Judas. Y en el versículo 6 encontramos la razón. Quiero que vean la parte totalmente opuesta de un corazón contaminado. Un corazón totalmente desprendido. Si hay un adjetivo para señalar la virtud, para señalar las características, las cualidades de esta mujer, yo diría es una mujer desprendida. ¿Y dónde tiene Satanás cuando no tiene una red para tirarte? ¿Dónde puede tomar tu vida? ¿Cómo puede llenar el corazón de alguien desprendido, Satanás? Desprendida del tiempo, desprendida del espacio, desprendida de los bienes, desprendida de todo lo terrenal de su vida, porque ahí estaba su sustento. Cuando Jesús llegó a Betania, a casa de Simón el leproso, vino a él una mujer desprendida. Bueno, no dice así, pero póngale que en este momento vamos a escuchar al Señor para ver la condición de alguien desprendido. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y yo pienso en Judas corriendo a entregar a Jesús en una cena, y veo a Jesús en esta mesa, y qué ambiente tan diferente. Hasta puedo oler el perfume del nardo puro, de la adoración de una mujer desprendida. Al ver esto, los discípulos, no solo Judas, se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho esta buena obra conmigo, una obra eterna. Esta mujer pensó en la eternidad y salió del espacio, del tiempo, de los bienes y de cualquier enredo. Y querido, esa es la invitación de Dios para nuestras vidas. No deje llenar su corazón. El Señor quiere ponernos encima de todo lo que es el tiempo, el espacio, las tentaciones y los bienes de esta vida, porque ahí está el éxito de nuestra vida.
¿Sabe dónde está el éxito de su vida? De desprenderse de este mundo. En todo momento el Señor dijo: si te prendes a esto, te prendes de aquello, no eres digno de mí. Desprendida, esta mujer subió a las alturas y hizo una obra eterna. El Señor la resalta y mire cómo lo dice: al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Así que esa inversión fue una inversión eterna. Y hoy en día tenemos en el evangelio un párrafo precioso para hablar de la obra de esta mujer y tomar este ejemplo que quedó de lo que es la adoración que Dios espera. Ha trascendido el tiempo su obra. Podría haber vivido un año, digamos, de vacaciones, dándose una gran vida, porque era un precio altísimo el que se le daba al nardo en aquel tiempo. El frasco era caro. El frasco de alabastro era obra de un artesano que duraba meses trabajando una piedra hasta dejarla hueca y paredes finas a una piedra para poder echar ahí el más valioso de los perfumes que era traído de las lejanas tierras. Podría haber tenido una gran vida, pero unos años. Y ella no estaba en el espacio, ni en el tiempo, ni pensando en el porvenir de su pobre vida terrenal. Por esto es que ha quedado la señal a los tiempos y ha trascendido la obra de esta mujer hasta el día de hoy. Usted quiere trascender a lo eterno, quiere desprenderse de este mundo. Vea la diferencia entre Judas y esta mujer. Se enojó por el desperdicio del perfume pensando en el dinero, y esta mujer pensando en los tesoros eternos lo derramó en adoración sobre el Señor. Querido, el Señor nos llama a desenredarnos, que no nos sujete la billetera, el bolsillo, la cuenta bancaria, que no nos sujeten los bienes, el entretenimiento temporal, las noticias de este tiempo. Vamos por encima. De otra manera le damos ocasión al diablo. ¿Por qué llenó Satanás el corazón de Judas? Porque amaba el dinero. Y si hay algo terrenal y temporal que nosotros amamos, le damos la misma oportunidad. ¿Sí? ¿Cómo fue que hizo tropezar a David? Pues viendo desde lejos a una mujer que se bañaba, y el tropezón que se dio David y las consecuencias que trajo. Vea las historias de la gente que fue desechada de Dios, y vea las historias de los hombres de fe que se desenredaron siempre por causa de la fe. ¿En qué? En lo porvenir. Porque veían su casa, porque veían su herencia, porque veían la eternidad, y se desenredaban de estas cosas, caminando por encima del tiempo y del espacio que les tocó, saludando su herencia, visualizando su herencia y saludándola, se desprendieron. Así que ¿dónde tenemos que tener atención, querido? Para cubrir el plan de Dios desde que somos llamados y hasta el fin de nuestros días, guardando nuestro corazón y haciéndole saber a nuestro corazón: no es para vos, no es para vos el hacer tesoros, no es para vos el ganar fama, no es para vos el entretenerte en esta vida con nada. ¿Qué es para vos? Pues el tesoro eterno es mucho más valioso, querido, es mucho más importante. La corona que el Señor te ha preparado, por la cual tienes que dar tu vida y entregar tu tiempo, tu dinero, tu familia. Para eso nos ha puesto el Señor en carrera, para la eternidad. ¿Cómo cuido mi corazón entonces, Señor? Quiero correr libre. ¿Cómo nos cuidamos de Satanás? Que quiere llenar nuestro corazón y ponerle peso sobre la vida del atleta de Cristo, del soldado de Cristo, del ministro. Efesios capítulo 6, voy a leerle y con esto vamos a terminar. Efesios capítulo 6: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Todo lo que tenga que ver con tu vida y tu desempeño en esta tierra, tus relaciones,
tienen que ver con el cuidado que has hecho de tu corazón. Que no llene Satanás tu corazón. Estate atento. ¿Cómo hago? Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, y acá hay otro conector, por lo demás. Le hice prestar atención a un conector recién, ¿no es cierto? ¿Quién estuvo despierto? Entonces, cuando leímos entonces, fuimos a ver qué decía la palabra de Dios antes. ¿Por qué se enojó tanto Judas? Que dice la palabra de Dios, entonces se fue a vender a Jesús. Por lo que hizo la mujer. Eso llenó el vaso, la gota que rebasó el vaso. Por eso la palabra de Dios dice, entonces Judas se comportó así. Y en este caso, ¿por qué dice por lo demás? Está hablando de cómo debemos comportarnos entre nosotros en la vida cotidiana. ¿Hay maridos presentes? Bueno, acá estás leyendo en la palabra de Dios cómo tenés que ser con tu esposa, ¿sí? Y vas a tener que cuidar tu corazón al momento de hablar con tu esposa, pensar en ella, tener gestos. ¿Qué dice el Señor? No seas áspero con tu esposa. Y en este caso dice que la ames. ¿Hay esposas presentes? Las que van a venir al encuentro, ¿dónde andan? Las que van a venir al encuentro van a ver mucho de esto. ¿Cómo tiene que tratar a su marido? Háblele mucho, pastora, de eso, ¿sabe? A la hermana le hace falta. Y después que dice cómo tiene que ser el marido, cómo tiene que ser la esposa, cómo tiene que ser el hijo y cómo tiene que el padre tratar al hijo, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo digo, cuando yo voy a fortalecerme en el Señor, me estoy preparando para ir a una guerra contra una secta umbanda. ¿Sí? ¿A dónde me va a mandar, Señor? A la cueva de los brujos y de los hechiceros, y yo tengo que ir fortalecido en el poder de tu fuerza. No, te estoy mandando a amar a tu esposa y a ver cómo vas a cuidar a tus hijos y cómo vas a respetar a tu marido. Y para eso necesitas fortalecerte en el Señor, porque Satanás quiere llenar tu corazón en tu hogar y en tu vida cotidiana. Y ahí donde más descuidado estás, donde más énfasis hace para amargarte, para llenarte de ira, de tristeza o de amargura o de vergüenza o de envidia, ahí en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tu relación con tus compañeros, con tu jefe, en tu vida cotidiana. Así que por lo demás, fortalecete en tu vida cotidiana en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitas estar en guerra en tu vida cotidiana, vestido de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cuándo me acecha el diablo? Y cuando estoy en mi casa, cuando subí al colectivo y hago la misma de siempre. Está hablando de lo cotidiano de tu vida y dice que ahí está Satanás acechando tu vida, y necesitas estar fuerte en lo cotidiano de tu vida contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha en tu casa contra sangre y carne. No es contra tu suegra, ¿no es cierto? ¿Estás entendiendo que no es contra tu suegra? Pobrecita. No es contra la cuñada, el hermano, quien quiera que te quiere robar la herencia, que quiere quedar con lo que es tuyo, alguien, tu puesto de trabajo. No es contra él. Cuida tu corazón, porque Satanás quiere amargarlo en lo que estás viviendo hoy. Está acechando tu corazón, Satanás, y debes estar firme. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si le estoy diciendo que esto que nos está advirtiendo el Señor es en nuestro hogar y en nuestra vida cotidiana, ¿dónde son las regiones celestes? Si la guerra es en las regiones celestes, bueno, en mi casa puedo estar tranquilo y ver el partido. Y si mi señora me dijo algo inapropiado, la mando al carajo. O si de repente me vinieron con una cuenta muy grande de un gasto que no tenía previsto, qué sé yo, puedo ponerme a llorar o decirle al cartero que se devuelva y que me dejen tranquilo. No, yo tengo que estar firme contra las acechanzas del diablo. En regiones celestes está él. Detrás de todo esto, en un lugar invisible, pero en lo cotidiano de mi vida.
Y mire qué organización, ¿no? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Toda la estructura demoníaca en regiones celestes, vigilando tu casa y tu andar, para llenar tu corazón de alguna manera y ponerte el tropiezo y enredarte en este tiempo, enredarte. ¿Qué quiere Satanás? Enredarte. Como antílope en la red del cristiano que hizo pacto con el Señor y dijo: te seguiré, Señor, enredado en esta vida. ¿Qué fue? Y que Satanás lo enredó. Claro, Satanás en regiones celestes, invisible, como un cazador, acechando al que no se lo puede ver. Por eso el Salmo 91 dice: Él te librará del lazo del cazador. Porque al cazador no lo ve la presa, está escondido, pero Dios lo ve, ¿no es cierto? Dios lo ve. Y si tu vida está escondida en Cristo, y si tu corazón no tiene que ofrecerle a este mundo ni a Satanás, pero seguro que el Señor te va a librar de las acechanzas del diablo. Por eso dice: fortalecete en el Señor, andate al poder de sus fuerzas, porque no es lucha contra sangre y carne. Entonces dice el versículo 13: tomad toda la armadura de Dios. En una oportunidad charlé con un hermano que tuvo una visita demoníaca. No sé si alguna vez usted tuvo una visita demoníaca. Y otra vez, no hablemos de la suegra. ¿Tuvo usted alguna vez una visita demoníaca? Bueno, fue tan visible para este hermano, ¿no? Abrió la puerta a Satanás. Y cuando él me relataba su historia, yo podía ver y los motivos de la visita. Había de por medio un pacto de este hermano. Bueno, me dice que el diablo vino a decirle: así que has acordado con Dios y no tenías un arreglo conmigo. No teníamos un arreglo, no teníamos un pacto. Y me dice el hermano: sabe que entre el miedo, la parálisis, se me dio por saltar sobre él y agarrarlo a trompada. ¿Usted agarraría a Satanás a trompada? Mire, anda por ahí, ¿sí? Cuando lo vea, denle una trompada, a ver cómo le va. Pero no lo vemos. Dice: está en regiones celestes y nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, lo primero dice: andá y fortalecete en el Señor, porque vos a las trompadas no vas a poder con él. Hay un último soldadito del ejército de Satanás. Dice: las huestes espirituales, ese es el de más bajo rango, ese es mayor que vos y que muchos como vos. Satanás tiene más alcance, más poder, puede destruir tu vida. Por eso la palabra de Dios dice: tenés que fortalecerte en el Señor y velar y no distraerte. Guardar tu corazón de forma espiritual, estando despierto. Velad y orad, fortaleciéndote en el Señor, porque tu adversario, el diablo, que está acechando, es mayor que vos y precisás de la armadura de Dios. Tomá la armadura de Dios para que puedas. Y si no tengo la armadura de Dios, y no puedo. ¿O conoce a alguien que dice: yo voy a hacer una pinturita, no voy a pecar, yo voy a vivir una vida extraordinaria y voy a hacer sonreír a Dios, pero con mis propias fuerzas? Quédate ahí nomás, Señor, no me vas a hacer falta porque yo le voy a hacer frente. Oiga, dice la palabra de Dios que para poder hacerle frente a Satanás necesitas el poder de Dios. Fortalecido en el Señor con la armadura de Dios, puedes resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la tentación es el día malo. ¿Sabe? Conocí a un hombre al que se le fue la esposa hace muchos años, ¿no? Y dice que la esposa que lo abandonó definitivamente, ¿no? Porque le era infiel. Dice que sentía que la silbaba el hombre. El hombre que venía a seducirla, ella sentía que el hombre le estaba silbando afuera, pero el hombre todavía no estaba ni cerca. Y cuando ella salía, algo le decía al hombre: ya está. Y él venía por ella y se la llevaba. Y cuando el marido, que era el que me contaba la historia de cómo esta mujer era atrapada por Satanás, y cómo la estrategia del diablo destruyó ese hogar,
los destruyó con amargura, con una herencia de maldición. Yo dije, mire cómo trabaja, ¿no? Y aunque nosotros nos sintamos, siempre, siempre, siempre está ahí al acecho. Lo dice la palabra de Dios, que busca. ¿Cuál es el botín de Satanás? Tu corazón. Y te va a decir, para que mires en la dirección de aquello que te atrae, que no sé si puede ser sexo, dinero, cualquier enredo de esta vida. Y como les dije también, cosas que no parecen tan malas y que vuelcan nuestro corazón a la idolatría o a otras pasiones. Todo eso viene de parte de Satanás. Estate firme, resistilo, para que cuando pase el día malo, ese día, habiendo acabado todo y terminada toda su tentación, Satanás, y su oportunidad de vos, permanezca firme, porque no tuvo lugar en tu corazón. El príncipe de este mundo vino en un día malo, Satanás, y no encontró nada en Jesús, permaneció firme, jamás dejó que a su corazón entrara la tristeza o la amargura, el resentimiento. Mire que los amó hasta el fin y lo traicionaron y lo negaron, y no tuvo oportunidad Satanás de hacerles ver cuánto lo dejaron los suyos, ¿no? sus discípulos. Podría haber vuelto el rostro de Jesús, Satanás, hacia las personas, pero dice la palabra de Dios que Jesús afirmó su rostro para ir a la cruz. ¿Qué significa afirmar el rostro? No, Satanás, no me hables. Por aquí, por allá, te silba, te chista, te llama. Jesús afirmó su rostro y fue a la cruz, porque vinieron incluso a tentarlo para salir de la cruz. Vinieron gente de Grecia a buscar a Jesús. ¿Qué querían? Librarlo de la cruz. ¿Quién venía a librarlo de la cruz? Satanás. No quería que cumpla los propósitos de Dios, pero afirmó su rostro, amó hasta el fin y llegó a la cruz. Y en su corazón no hubo oportunidad para Satanás. Dice la palabra de Dios, ponete la armadura de Dios, estate firme, el día malo viene, guarda tu corazón en el día malo y permanece firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia. ¿Cuál es la verdad que debe ceñir mi vida? ¿De qué verdad te tenés que vestir? Pues lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que sos eterno, que te mueva esa verdad. Dice la palabra de Dios que tienes victoria en Cristo. Toma la verdad. Que tenés la armadura de Dios, toma la verdad, vestite de la verdad. La coraza de justicia significa que no va a poder acusarte Satanás. En tu pecho hay una estructura metálica que impide que los dardos de Satanás ingresen a tu corazón, porque has puesto en tu corazón la verdad de que sos justo delante del Señor y que estás perdonado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la verdad, Satanás. No, vos sos un debilucho, vos vas a caer en cualquier momento. Ya te tengo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y le enrostro la verdad a Satanás, haciéndole ver también su futuro. Y puedo decirle a Satanás que el Señor ha pisado la cabeza de la serpiente y que está vencido y que está derrotado. Esa es la verdad con la que debes batallar. Calzado tus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí me demoro un segundo, porque como les dije, cómo nos enredamos con las noticias. Me voy al ferretero y estaba viendo las noticias de lo que ha pasado con la ex esposa del presidente, del ex presidente, ¿no? El ojo negro de la Fabiola. Y me dice el ferretero, qué hijo de, ¿viste? Querido, cuando uno está calzado el Evangelio de la paz, no se enreda en las conversaciones de este mundo o las cosas con las que te quieren a lo mejor distraer de tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? El Evangelio. Pero podés entrar a hablar de las noticias también, y podés perder el tiempo y dejar a lo mejor una opinión y parecer inteligente,
Pero cuando uno se calza el apreto del evangelio de la paz, lo único que le interesa es hablar la cruz de Jesús. Y el apóstol Pablo lo dice así: cuando vine a ustedes no quise convencerlos, no quise elocuencia, no quise palabrerío, solo me enfoqué en la cruz de Cristo. Y eso fue lo que hablé. Cuando uno anda desenredado, ¿de qué habla? ¿De las noticias? ¿De qué habla? ¿Del gobierno? ¿De la inflación? Y si el ferretero te dice: mira lo que está pasando, vos le vas a decir: está este mundo perdido, vos ya encontraste a Cristo. ¿Lo podés hacer? Mira qué fácil desenredarse, ¿o no? Y un día me dice un hombre ahí comprando también: mira esa mujer, y me empezó a hablar de las virtudes de una señora que estaba en la mesa y todo lo que él haría con esa señora, ¿no? Y le digo: mira, hermano, has elegido el peor compañero de conversación para esto. Yo soy un pastor evangélico. ¿Sabes qué hago? Hablo la palabra de Dios, nada más. El tipo pues se puso rojo, pero tuve oportunidad de decirle un par de cosas. Y si estamos despiertos, y si estamos desenredados, el apresto del evangelio de la paz, ese es nuestro objetivo. ¿Para qué vive un cristiano? No deje que Satanás llene tu corazón con pavadas. Vestite el evangelio de la paz, calzate él y andá según el evangelio. Y sobre todo, toma el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos encendidos que te envía el maligno. Satanás dispara dardos encendidos. Les dije que a alguien que se comporta infielmente en su familia y con su esposa, no lo engancha Satanás de un día para otro, le lanza un dardo. Che, ¿viste la sonrisa que te hizo tu compañera de trabajo? Parece que le caes bien. Y ese dardo encendido, ¿qué hace? Y cuando tu mente está llena, llenó Satanás tu corazón, después dice: se da a luz el pecado. Y se da a luz el pecado porque antes cayó un dardo. ¿Me están siguiendo? Que le cayó un dardo a Judas. ¿Y qué decía? Mira esta mujer, qué desperdicio ha hecho, pudiendo hacer una moneda. Y ese dardo lo llevó a buscar 30 piezas de plata vendiendo a Jesús. Se hace un incendio cuando un dardo de Satanás cae en tu mente. Y por eso la palabra de Dios dice: mandale el escudo de la fe. ¿Qué hay en la fe? La palabra de Dios. ¿Qué hay en la fe? Lo que Dios está hablando, que es tu vida hoy, lo que vos tienes, lo que vos sos. No sos para andar revolcándote por ahí como un chancho en un chiquero. Sos un hijo de Dios que tiene que demostrar una determinada conducta, y de acuerdo a la vida que Dios ha planeado, así tenés que vivir, porque se puede, pero tenés que guardar tu corazón. Y quiero hacer énfasis en esta palabrita para terminar. Toma el yelmo de la salvación. Por supuesto, la palabra de Dios, la palabra que es la espada, la palabra de Dios. Pero mira el yelmo de la salvación. Si quieren nos ponemos de pie, porque ya veo que están cansaditos. Y hay algunos que están durmiendo, de pie no van a poder. Pónganse de pie, por favor, queridos. ¿Qué es el yelmo de la salvación? ¿Lo quiere? ¿Sabe qué es el yelmo de la salvación? Se lo voy a contar con una historia. Hay un compositor, un salmista, que escribió un himno maravilloso. El himno se llama Alcancé salvación. Ha trascendido las edades y los tiempos en la iglesia ese himno. Yo quiero que los músicos lo aprendan. No sean tan modernos, mándenle un himno. Mire, la historia de este himno es conmovedora. El hombre esperaba a su familia en una ciudad de Europa, y yo creo que estaba en Inglaterra, no recuerdo bien, y su familia viajaba con todos sus bienes en barco para llegar a hacer la vida que ellos habían planeado. Un hombre con sus hijos pequeños, un matrimonio medianamente joven, y el hombre con tanta expectativa. ¿Qué noticia le traen? El barco se hundió. Tus bienes, tu esposa, tus hijos, todo quedó sepultado en el mar. ¿Qué haría usted con una noticia como esa? ¿Ah? Qué terrible. El hombre fue a su cuarto a orar.
Y el Señor puso en su corazón este canto: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Lleno de paz o de aflicción, cualquiera fuera mi suerte, diré: alcancé salvación, alcancé salvación. Esa es la letra de este himno: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: estoy bien, alcancé salvación. ¿Se la saben? No, pero ustedes no. Quiero que la escuchen. ¿Vos la sabés? Ayúdame. Dale. Cuando uno se pone el casco de la salvación y Satanás viene a amargarlo por cualquier pérdida, lo que quiere llenar tu corazón porque perdiste el amor de tu vida, porque perdiste la oportunidad de tu vida, vos le vas a decir: diablo, aquí no tenés oportunidad, nunca vas a amargarme, alcancé salvación. Póngase el casco de la salvación en su cabeza y viva como alguien eterno. Usted es eterna, alcanzó ya salvación. No deje que la enrede este tiempo. No deje que te enrede este tiempo. Está buena por ahí. Salvación. ¿Vos la sabés, Gina? Mi senda está muy baja. Oh, cubra un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: estoy bien, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Quiero hacer una pregunta, porque no sé si todos los que están presentes ya alcanzaron salvación y están seguros.